Desde la Comisión de Niñez fuimos armando, poniéndole forma y contenido a este video que hoy queremos compartir, que tiene que ver con la reflexión de nuestras propias prácticas sobre el abuso sexual infantil con niños, niñas y adolescentes desde los distintos lugares donde cada uno y cada una de nosotros trabajamos. No es un proceso acabado, seguimos debatiendo, seguimos construyendo. Están nuestras voces, pero también están las voces de algunos niños, de algunas niñas y de algunas jóvenes que fuimos acompañando a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Hola, mi nombre es Lorena y tengo 25 años. Cuando tenía 5 tuve un papá que era camionero, que cada vez que llegaba a mi casa siempre nos traía algo a todos, para mis hermanos y a mí. Pero mi papá tenía algo raro que yo siendo chica no lo notaba, y que para mí era tan normal que él siempre esté encima de mí. Las cosas que me hacía no tenían nombre, pero un día él falleció y pensé que todo terminaba, que ya no me iba a pasar más nada, pero no. Teniendo unos 7 u 8 años, mis hermanos abusaban de mí como si yo fuera un juguete de ellos, y así sucesivamente. Desde entonces todo esto siguió hasta que yo cumplí los 16 años. Recuerdo que todo fue un caos, terriblemente un caos, que no se lo imaginan. Mi vieja me echó de mi casa, perdí amigos, salía a los boliches y los que se decían mis amigos venían y me cagaban a palos. Pero yo siempre seguí de pie, sin entender por qué no escuchaban mi llanto de dolor y por lo que yo pasaba. Me acusaban de todo lo que se puedan imaginar. Era tan difícil que mi mundo se vino abajo y no imaginaba el de mis 2 hermanas, que yo las protegía de todo y nunca me di cuenta que ellas pasaban por la misma situación horrible y despiadada. Luego de días nos llevaron a un hogar de mujeres llamado Metamorfosis. ¡Ay, qué lugar de mierda!, me decía a mí misma. Mientras yo me negaba a todo, veía que mis hermanas estaban bien con las demás chicas, pero también veía que sufrían porque el hogar estaba a una cuadra de mi casa. ¡Qué ironía! Luego de unos meses aflojé y empecé a tener más trato con todos y aprendí cada cosa y he hecho cada cagada. Nunca más fui la misma chica que entró a un hogar negada, siempre sentada en el mismo lugar, que por las noches lloraba sin cesar, un llanto que dolía hasta el alma. No cabe duda que mi vida cambió totalmente al poder hablar de todo lo que me pasó. Era tan normal para mí lo que me pasaba que no consideraba que estaba mal, eso tampoco lo entendía. Y es tan lindo sentir que ya no estaba más sola, que siempre estaba alguien ahí para cuando la necesitaba. Por cada una de ellas, por cada trabajadora social, por cada operadora, por cada coordinadora, por ellas soy quien soy, y que por esa razón no las solté y me aferré a casi todas de ellas, porque me hacen bien, porque todas ellas tuvieron paciencia y me supieron tratar, porque su apoyo fue incondicional hacia mí. Por eso una de ellas es la madrina de mi hija. Hoy llevo una vida tranquila, porque no guardo rencor ni odio ni nada por el estilo, porque gracias a todas ellas soy lo que soy la mujer más feliz, aunque mi cara a veces no lo demuestre. Siempre podemos ser felices si nos lo permitimos. Tan solo pongan una coma y escribamos nuevamente nuestra vida, a lo que podemos llegar sin bajar los brazos, a pesar que no sea tan pesada la piedra. Yo soy feliz y volví a escribir mi nueva vida. La esperanza está a la vuelta de nosotros. Sean felices porque sí podemos. Bienvenidos a las aventuras de niños y niñas. Para cuidarnos entre todos. No me tienen que pegar ni lastimar. Nadie tiene que tocar tus partes íntimas. Las partes íntimas son pene, también conocidas como pito, y cola. Las partes íntimas son la vagina, el oeste y la cola. Nadie me puede hacer cosquillas en las partes íntimas ni fotos. Los niños y las niñas tenemos derecho a la intimidad. Si alguien trata de espiarte o tocarte mientras estás en el baño, decile que no y contale a quien puedas. Si te hacen algo feo, le tenés que contar a tu mamá o a alguien de confianza. Nunca guardes secretos malos.
Los secretos son malos cuando te hacen sentir mal. Siempre habla con la persona que más confíes. Si te pasa, contalo cuando puedas. Este fue un mensaje de muchos niños y niñas que quieren que nos cuidemos entre todos. Quizás alguna de estas cosas ya las sabías, pero lo que queremos recordarte es que si tuviste alguna situación incómoda, no importa cuándo ni dónde, pero que en algún momento puedas contárselo a alguien de tu confianza. Chau, amigos y amigas. Chao, cuidarnos. amigos y amigas, a cuidarnos. A cuidarnos. Destacamos la importancia de la prevención para generar espacios de intercambio en los que la palabra circule y quede resonando, para poder escucharnos, para poder tomar decisiones y elecciones, construir pensamiento crítico que permita desnaturalizar vivencias. Es muy importante para todos los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, o para los que somos papás, que podamos replantearnos aquellos mensajes que queremos transmitir al hablar de prevención de abuso sexual infantil. El mensaje para los niños y las niñas debe ser claro y abarcativo. Tiene que incluir todas aquellas situaciones que configuren el abuso sexual. Porque siempre les solemos decir que nadie les puede tocar las partes íntimas y obviamos otras situaciones que también son abuso, como por ejemplo cosquilleos, fotos o miradas incómodas. Por otro lado, es muy relevante que ellos conozcan las partes íntimas, que puedan definirlas y que puedan llamarlas por su nombre. Y además, siempre que hablamos de abuso sexual con los niños y queremos hablar de prevención, le decimos que se tienen que cuidar de los extraños. Y no hay que olvidarse que la mayoría de los casos de abuso sexual se da intrafamiliar o con un amigo de confianza. Entonces hay que enseñarle a los niños y a las niñas que el cuidado lo tienen que tener siempre, no solo con extraños. Darles la confianza, que ellos puedan hablar, que si en algún momento sufrieron alguna situación incómoda y no lo pudieron contar, que no se sientan culpables, que en algún momento, no importa cuándo ni dónde, puedan hablar con alguien de confianza, que los adultos les vamos a creer y los vamos a acompañar. Escuchar la voz de niños, niñas y adolescentes no es solo escucharlos cuando nos cuentan algo, es poder mirarlos y conocer su modo único de ser y de estar en el mundo. Es mirarlos y conocer a través de cómo juegan, cómo aprenden, cómo se alimentan, cómo se relacionan e incluso cómo miran. Para nosotros como profesionales que trabajamos con las niñeces y las adolescencias, escucharlos es un acto ético-político. Y para ellos, el poder de decir es poder decir muchas veces con todo lo que son, lo que les está atravesando, e incluso significa el inicio del camino hacia la liberación de distintas situaciones de padecimiento, como puede ser el abuso sexual. Los niños, niñas o adolescentes que atraviesan por situaciones de violencia buscan en algún momento armarse de valor y poder transmitir a otros aquello que los hace sentir mal. Y no eligen a cualquiera, eligen a alguien de su entorno, una persona de su confianza a quien poder contar lo ocurrido. Puede ser un familiar, alguien de su escuela, un adulto o un par. A veces cuentan con palabras o a veces se expresan en silencios que indican que algo no está bien. El encuentro de este niño, niña o adolescente con su persona de confianza es fundamental en su vida porque es su manera de pedir ayuda. Si sos esta persona, trata de escuchar sin miedo, con respeto y sin prejuicios, que es el mejor camino para comenzar a resolver su urgencia.
sexual a niñas, niños y adolescentes, ahora nos vamos a referir a lo que es la instancia judicial. ¿Cuándo comienza la instancia judicial? Bueno, comienza por medio de la denuncia, digamos. Se produce el develamiento del fenómeno, de lo que está pasando, y corresponde hacer la denuncia. La denuncia no es optativa, la denuncia siempre hay que realizarla. Cuando la víctima sea una niña, un niño, adolescente, o cuando sea una persona declarada incapaz por la justicia. En principio, lo conveniente es que realice el familiar de confianza de la víctima. En muchos casos, el que se enteró de lo ocurrido por este vínculo. En otros, porque estaba cerca y atento. Cuando se devela en el ámbito institucional, es preciso descifrar si existe un referente familiar con esta cualidad, por los apoyos necesarios con que debe contar la víctima de aquí en adelante, y si no es así, le cabe la responsabilidad a quien recibió la información o quien determina los protocolos institucionales. La denuncia puede realizarse en la comisaría de la mujer, en la comisaría barrial o en la fiscalía. En el caso de la fiscalía, digamos, puede realizarse en cualquier fiscalía, digamos. Esto porque muchas veces a partir del develamiento, digamos, el responsable, el referente familiar, capaz que debe irse del lugar donde habitualmente vive, capaz que se va hacia otro lugar. Bueno, cuando yo hago la denuncia en otra fiscalía, la fiscalía lo que hará es remitir eso a la fiscalía competente por jurisdicción territorial. En principio comencemos por la vía penal. En este caso, en el fuero penal, el fiscal es el responsable de la investigación y la hace de oficio, o sea, la debe hacer una vez denunciada, la debe hacer por su parte, digamos, él impulsa el procedimiento. En principio, lo que habitualmente hace el fiscal es ordenar una pericia médica, que en Morón se hace en la calle Máximo Paz 555, Castelar, digamos, y en el caso que lo considere pertinente y prescindible, le pedirá al juez de garantía que ordene medidas cautelares de protección, exclusión del hogar, restricción perimetral, cese de hostigamiento, o también pueda pedir medidas de investigación. Uno será esto de enviarlo a hacer la pericia médica, pero también puede pedir allanamiento de morada, secuestros, declaraciones, ¿sí? Y también puede llegar a pedir medidas de coerción, la que llamamos medidas de coerción, a la detención. Primero va a pedir una aprehensión en la primera parte y después pedir a la detención. Más adelante, digamos, en el mismo expediente ya le va pidiendo al CTA, o sea, el Cuerpo Técnico Auxiliar, un turno para realizar la audiencia en la Cámara GESE, que no es ni más ni menos que es la declaración de la víctima frente al fiscal con el acompañamiento de un psicólogo o psicóloga de ese cuerpo y con la observación a través de un vidrio, o sea, donde la víctima no lo ve, del resto de las partes. O sea, puede estar el imputado, va a estar el abogado defensor del imputado, el juez de garantía, el asesor de menores incapaces, o sea, hay las distintas partes que forman parte de este proceso. En el caso que el abusador sea familiar, con responsabilidades parentales hacia la víctima, o sea, el padre, que sea o el tío, o sea, o que sea del vínculo de convivencia, digamos, lo que va a hacer es darle, la comisaría le va a dar parte de la receptoría de expediente, y si no, el fiscal, cuando advierte esto, se le va a dar parte de la justicia de familia. Digamos, posiblemente, cuando le dé parte, posiblemente ya la justicia de familia quizás ya ha intervenido, ya está trabajando la situación, tanto porque la comisaría se repasó la receptoría de expediente y se repasó la justicia de familia, o también porque el familiar, el referente, digamos, protector, de alguna manera ya se empezó a mover y fue a la defensoría. ¿Por qué fue a la defensoría? Primero, porque la comisaría se lo está diciendo así, y segundo, porque muchas veces restan por ordenar un montón de otras cosas. La vida sigue y posiblemente, digamos, el familiar protector deba recurrir a pedir alimentos, a pedir los cuidados personales de la víctima, y digamos, para de alguna manera para ordenar el resto de la vida, ¿no? Digamos, cuando en un primer momento, cuando se hace la denuncia, digamos, la justicia de familia puede ordenar directamente en manera provisoria alimentos, los cuidados personales, pero puede no hacerlo, o si lo hace, lo hará en carácter provisorio. Por lo tanto, digamos, el familiar protector deberá, a partir de ese momento, contar con un abogado defensor
para llevar adelante estas peticiones. Digamos, para poder sostener estas peticiones necesariamente debe tener un abogado, porque en la justicia de familia actúa por petición de parte. La justicia penal va a actuar de oficio a partir de la denuncia. La justicia de familia va a actuar por petición de parte. Otra parte importante, como dijimos, el fiscal es el responsable de la investigación. Ahora, cuando tenga que hacer actos relevantes, actos importantes, como puede ser el archivo de la causa, o sobrecimiento, o la elevación a juicio oral, o un juicio agregado, debe comunicar a la víctima. Es el derecho de la víctima a ser comunicada con respecto a estas decisiones. Con respecto a la Fiscalía, bueno, en este año se creó la Fiscalía número 12, que está especializada en delitos contra la integridad sexual intrafamiliar. Con lo cual, lo que habitualmente ocurre es que cuando entra la situación en la Fiscalía, va a una Fiscalía común y después esto rápidamente lo remite a la Fiscalía número 12. Otra declaración importante es, bueno, hoy la Cámara Agencia es la principal prueba con que se cuenta para la investigación penal. De todas maneras, yo considero que los trabajadores sociales nos tenemos que dar un debate o dar un espacio con respecto a esto y empezar a construir indicadores que puedan validar o no una situación de abuso sexual, porque de hecho existen y lo saben. Muchas gracias. Cuando abordamos la ASI desde nuestro rol de trabajadores sociales, no solamente nos encontramos con la víctima, sino con los acompañantes denunciantes. Para esto, es fundamental que ellos se sientan escuchados, contenidos y acompañados. ¿Desde qué lugar podemos nosotros, como trabajadores sociales, brindarles este apoyo? Desde distintos actores sociales, como por ejemplo, desde la institución educativa, poder contar con algún acompañante docente, con algún integrante del equipo de orientación o con algún tipo de ONG donde se encuentren trabajando apoyo a la víctima de ASI. Sabemos y es fundamental poder fortalecer el espíritu de lucha de estos denunciantes para así no sentirse en soledad y poder contener desde otro lugar con más fuerza a sus víctimas. Luego de la develación del abuso, las familias suelen atravesar una crisis, se quiebran, se comienzan a hacer realidad las amenazas de los abusadores. Las víctimas se empiezan a sentir culpables. Comienza un proceso que se llama retractación. La retractación aparece con argumentos como no me pasó a mí, me equivoqué, era mentira. Esto está relacionado con el vínculo que tiene la víctima con el abusador, con el rol del adulto protector, con si existen o no presiones familiares y si existe o no dependencia económica. Para esto es importante una intervención inmediata y acertada en pos de proteger el niño y su relato. La corresponsabilidad es trabajar de manera articulada desde las distintas funciones del Estado, la sociedad civil y la familia, aprendiendo a construir una mirada desde la complejidad y la interdisciplina. Aprendiendo a trabajar en equipo y colectivamente, donde busquemos complementarnos, asumiendo las diferentes responsabilidades en cada una de nuestras funciones, en el antes, durante y después. Para ello buscamos el encuentro, el diálogo, el compromiso, el trabajo en equipo, el trabajo en red, cuidando la integridad de nuestras niñeces, de nuestras adolescencias y sus familias víctimas de abuso sexual infantil, acompañándolos en el proceso y en el camino de la restitución de sus derechos. La sociedad actual se encuentra frente a nuevos contextos, nuevos escenarios, donde nuestro abordaje se presenta muchas veces complejos. Es ahí que frente a nuestras intervenciones nos encontramos con ciertas resistencias institucionales. Los factores que atraviesan y dan cuenta pueden ser variados y hace que nuestra intervención quede truncada.
Pero lo más importante como profesionales, nuestro mayor compromiso siempre será velar, garantizar y promover esos derechos que están siendo vulnerados, más allá de todas las posibles resistencias que se nos presenten. Esos derechos deben ser restituidos. Mi nombre es Analía y quiero contarte una parte de mi historia. Nací en una familia numerosa y muy tóxica, aunque de chica no lo sabía. Para mí era normal que haya golpes, retos sin sentido y restricciones que no contaban con una lógica. Nos habían acostumbrado que las niñas éramos las mujeres de la casa, las mujeres de papá. Un día, mi hermana mayor tomó coraje y fue a la comisaría de la mujer e hizo una denuncia, la cual quizás debía haberse hecho años atrás, pero nadie se animó por miedo, por el miedo a que se incendie todo. Y así fue. Empezó a arder todo a nuestro alrededor, y ese fuego nos sirvió de luz. Comenzamos a ver todos los secretos que estaban ocultos, los secretos de familia, los secretos que lastiman. Para nosotras fue muy duro, ya que las personas que más queríamos nos dieron la espalda. Quizás porque también eran víctimas que no podían aceptar el horror que causaba quien debía cuidarnos. No mentiré, no es fácil enfrentarse a todos, pero el saber que nos teníamos hizo que todo sea un poco menos difícil. En el camino nos cruzamos con una gran cantidad de personas que confiaron y creyeron en nosotras, que nos mostraron que esa violencia y abuso vivido en casa no estaba bien. Nos cruzamos personas que nos acompañaron en el proceso legal, el cual por un tiempo pensé que no harían nada. Hasta que un día nos informaron la fecha del juicio. No puedo describir la cantidad de emociones que pasaron por mí. Llegó el gran día y pude declarar. Ese momento fue el más intenso que he vivido. Y aquí se hizo valer la expresión de sacarse una mochila de la espalda. Cuando terminé de dar mi declaración, sentí una liviandad, una libertad que me decía que al fin se había hecho justicia. Aún no sabíamos el veredicto. Faltaban otras declaraciones. Y aún así, el haber sido escuchada, ver la cara de los jueces, los cuales creí que serían robots burocráticos. Como nos hemos cruzado en alguna instancia y ver que me creían teniendo una especie de empatía a lo que había sufrido, para mí ya era justicia. A los 2 días volvimos y nos confirmaron que después de tanto tiempo, de tanto remar, llegó la justicia soñada. Hoy, años después, con terapia, con amigos que confiaron en mí y sobre todo por confiar en mí misma, soy una mujer completamente feliz.